El Comegente, el hombre que envuelve al más oscuro de los crímenes, un asesino que no solo robaba vidas, sino que se atrevía a profanar la integridad de sus víctimas de la manera más macabra e inimaginable. Recordemos al legendario Hannibal Lecter, inmortalizado en el celuloide, un psiquiatra diabólicamente ingenioso, un gourmet de lo macabro, un presagio de lo que estaba por venir. Pero en las brumas de la historia surgió un nuevo nombre, uno que no se desvanecería en el olvido, sino que se grabaría en las páginas más oscuras de la crónica criminal en Venezuela. Esto es Desierto Polar. Doráncel Vargas, un hombre perdido en las sombras de la pobreza, un ser cuya hambre devoraba su humanidad y a su paso sembraba la muerte. Vargas nació en el seno de la pobreza en la región andina de Venezuela. Desde joven enfrentó la adversidad y la falta de recursos. Su infancia estuvo marcada por la violencia doméstica y la negligencia parental, creciendo en un entorno hostil que moldearía su destino. Las circunstancias de su crianza dejaron una profunda huella en la psique de Doráncel. La falta de amor e inestabilidad emocional contribuyeron a su desarrollo de trastornos mentales y comportamientos violentos. Por estos motivos, Doráncel se alejó de su hogar innumerables veces. En los callejones sombríos de la región andina de Venezuela, Doráncel Vargas, un ser cuya sombra se confundía con la noche misma, encontró en el sabor de la carne humana una satisfacción insaciable para su voraz apetito. Me los comí porque tenía hambre, dijo. Siguiendo los pasos del infame Hannibal Lecter, este psicópata enmascarado en la apariencia de un hombre común perpetró una ola de terror sin precedentes. Más de una docena de almas perdidas, arrebatadas de la vida para saciar su insondable hambre. Y así, en su cocina de pesadilla, transformaba la carne de sus víctimas en platos grotescos, banquetes macabros que compartía con otros desposeídos de la calle, empanadas rellenas de secreto y horror, servidas y devoradas en la ignorancia de su origen. Doráncel, siempre con una sonrisa siniestra. Este hombre terminó viviendo debajo del Puente Libertador, en un estrecho túnel que servía como refugio para los desamparados. Doráncel Vargas tejía su telaraña de oscuridad en la ciudad de San Cristóbal, la capital del estado Táchira, al suroeste de Venezuela. En su juventud fue arrestado varias veces a lo largo de su vida criminal. Fue detenido por delitos menores y por casos repetidos de violencia doméstica. Muchas veces Doráncel fue acusado de robar animales, como ganado y gallinas. También hubo rumores de que una vez comió el corazón de una vaca, aún estando caliente, y bebió su sangre. A pesar de estos indicios poco sanos, las personas no le temían, pues Doráncel solía ser una persona amable y amigable con todos. Hasta el año 1995. Fue entonces cuando Antonio López Guerrero, un vagabundo de la ciudad, irrumpió en la comandancia de la policía, con su rostro agitado por el horror que acababa de presenciar, y con voz temblorosa informó a las autoridades que otro miembro de su grupo de hombres sin hogar había sido víctima de la voracidad de un monstruo. Sin embargo, las palabras de Guerrero cayeron en oídos sordos. Los policías, incrédulos y despectivos, descartaron su denuncia como los delirios de un borracho o drogadicto.
pero Guerrero no se dejó intimidar por la indiferencia de las autoridades. Su determinación era inquebrantable. Insistió en su testimonio, señalando con firmeza al culpable, Dorancel Vargas. Con detalles precisos sobre la ubicación del presunto asesino y la brutalidad de sus actos, Guerrero logró captar la atención de las autoridades. Convencidos por su persistencia, accedieron a investigar la morada de Vargas. Lo que encontraron allí los dejó sin aliento. Una escena dantesca que confirmaba los horrores relatados por Guerrero. En el sitio yacían los pies y manos mutilados de un hombre conocido como Baltasar Moreno, la primera víctima del despiadado comegente, o por lo menos se cree que fue la primera víctima. Sus restos estaban esparcidos por el lugar, testigos mudos de la brutalidad de un depredador sin alma. El cuerpo de Moreno había sido despojado de su integridad, preparado y cocinado por las manos siniestras de Vargas, quien permanecería en el lugar con una apariencia afable y una sonrisa macabra que pintaba su rostro. Su figura estaba manchada de sangre, rodeada por las extremidades cercenadas de su amigo, ahora convertidas en un tétrico adorno en el escenario de horror que él mismo había creado. A pesar de su accionar, el hombre parecía sumamente tranquilo e incluso hablaba con sus captores sobre las mejores recetas para preparar carne y órganos humanos. El suceso conmocionó al país y Dorancel pasó a la fama casi de inmediato. Por un error de la prensa le llamaron Dorángel, en vez de Dorancel su nombre de nacimiento, para finalmente inmortalizarlo como el Comegente. Según las investigaciones, Vargas fue diagnosticado con un tipo de esquizofrenia y entonces fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca, pero tras 2 años de tratamiento y mostrando buena conducta, Dorancel fue liberado luego de que la fiscalía revisó su caso y como enfermo mental lo sobrellevó, pues no presentó ningún signo patológico ni personalización. Ya fuera de rehabilitación, este hombre llevaba una vida aparentemente normal, sin que nadie tuviese la curiosidad de investigar si esta vida que tenía era solo una apariencia. Como nadie se tomó la molestia de vigilarlo, Dorancel volvió a las calles donde se aposentó cerca del río Torbes, juntamente con un amigo llamado Manuel, un amigo que había conocido en Peribeca. Para 1999, las autoridades venezolanas buscaban insaciablemente a un grupo de hombres desaparecidos alrededor del Parque 12 de Febrero, ubicado en las cercanías del río Torbes, en las afueras de la ciudad de San Cristóbal. Las fuerzas policiales aseguraban que el motivo de las desapariciones de estas personas era por causa de un grupo de narcotraficantes o carteles que era común que estuvieran en la zona para la época, accionando bajo lo que llamaban ajuste de cuentas. Finalmente hubo un hallazgo por parte de unos jóvenes que llamaron al número de emergencias que decían haber encontrado joyas y restos humanos en el Parque 12 de Febrero, justamente el mismo sitio donde habían hecho la denuncia de los desaparecidos. La policía conectó la investigación con el de Dorancel hace 4 años atrás, ya que en ese momento el Comegente había desechado las manos y los pies de sus víctimas, tal cual como aparecieron las partes de los desaparecidos en 1999. Dorancel quedó como el primer sospechoso del crimen de 6 víctimas desaparecidas. Comenzaron una búsqueda exhaustiva de Vargas hasta que dieron con él dentro de una choza improvisada. La policía entrevistó a varios vecinos de Vargas, quienes lo describieron como una persona tranquila y amable, donde solo se veía que siempre estaba en su casa de día y por las noches salía a dar paseos por la ciudad según la descripción de los lugareños de la zona. Una de las cosas que llamó la atención de la policía fue que un vecino mencionó que Dorancel, cuando hacía sus largos paseos nocturnos, jamás salía sin su tubo de caño en la mano. Los funcionarios de seguridad inspeccionaron la maloliente vivienda de Vargas. Encontraron ropas sucias, libros viejos,
cuadernos y documentos que llamaban la atención de las autoridades. Estas cosas encontradas realmente no parecían pertenecer a Dorancel. La policía estaba incrédula de las pertenencias que tenía el indigente. Al adentrar más en la choza improvisada, se toparon con un espectáculo inimaginable con varios recipientes que contenían carne y vísceras humanas, cortadas con delicadeza y preparadas para el consumo. Algunas partes ya estaban cocinadas en ollas oxidadas. También hallaron cabezas y varios pies humanos listos para desechar. Vargas, que para ese entonces tenía 42 años, fue arrestado por las autoridades, trasladándolo así a la comisaría y prepararlo para el interrogatorio correspondiente. Para sorpresa del sargento Gumersindo Chacón, Dorancel confesó haber comido por lo menos 10 personas en un lapso de 2 años después de su liberación. Lo confesó así, sin arrepentimiento. No obstante, a pesar de esta declaración, los especialistas en casos de homicidios estimaron que pudieron haber sido no solo 10, sino aproximadamente 40 personas asesinadas por el indigente. El nombre de Vargas inundó la prensa y las primeras planas de los periódicos en aquel entonces. La policía dio entrevistas y públicamente mencionaron que el comegente había matado a más de una docena de hombres entre noviembre de 1998 y enero de 1999. En el relatorio de la confesión, Vargas indicó que no comía mujeres ni niños. También dijo que cuidaba su dieta, ya que no consumía personas con sobrepeso para no consumir grasas saturadas. Los preferidos del comegente eran hombres delgados, deportistas, excursionistas y obreros de un promedio entre 30 a 40 años de edad, que lamentablemente frecuentaban el Parque 12 de Febrero del Puente Libertador. El modus operandi de Dorancel era quedarse escondido tras la marginal del río Torbes. Ahí, cuando veía pasar a la víctima perfecta, estudiaba lo complejo que sería luchar con esa persona y lo atacaba sorpresivamente, como un animal salvaje acechando a su presa, golpeando fuertemente con el tubo de cañería hasta la muerte. Los llevaba a casa y los descuartizaba para hacer las recetas que luego compartía con los otros amigos indigentes de la zona. Algunas partes que no consumía, como las cabezas, manos y pies, las guardaba para cuando hubiese escasez, hacía una sopita con los restos. Vargas dijo que le gustaba comer los muslos, las pantorrillas y sobre todo los músculos de sus víctimas. Mencionó que esas partes tenían mejor sabor. Otras partes que mencionó el comegente que, según él, el sabor era más agradable, era la zona del vientre de las víctimas. En las condiciones de cómo vivía Vargas, no tenía cómo refrigerar la carne y por ello tuvo que matar a más personas de lo que tenía planeado. Y para saciar el hambre, mataba a 2 o 3 personas por semana para tener carne fresca. Más que por sadismo, lo hacía por necesidad, por hambre. Para ello usaba las partes para preparar caldo, carne asada, empanadas y bifes, que era su platillo favorito. La carne guisada es buena. Ustedes no comen carne guisada, carne guisada con arroz. Vargas invitaba a otras personas en situación de calle a una parrillada, pero estas personas no sabían de la procedencia de la carne que ellos estaban consumiendo. Muchas personas que iban al precario rancho de Vargas alababan las comidas que hacía con partes de cuerpo humano. El comegente cocinaba a sus víctimas con hierbas exóticas, según reconoció él mismo después de su captura. Tenía una cocina improvisada, un montón de piedras y una cacerola. Dorancel hasta llegó a decir que su amigo también indigente, Manuel, que como era tan buena persona podría estar bien delicioso, y por ello no resistió la tentación de matarlo y comerlo. Esto se volvió una cadena sin fin para Dorancel. Uno de los amigos indigentes, caído también a manos de Vargas, fue Antonio López Guerrero.
quien lo había delatado en 1995 por matar y comerse a Cruz Baltasar Moreno. Al confesar el crimen de López Guerrero, Dorancel llegó a decir que le comió el corazón todavía caliente y la totalidad de su carne, al igual que lo hizo de joven con aquella vaca en sus inicios. Dorancel Vargas se transformó rápidamente en un ser siniestro y aterrador, digno de las peores pesadillas. Su figura emergió como un espectro oscuro en la historia criminal de Venezuela, convirtiéndose en uno de los asesinos en series más temidos. Sus crímenes llenos de horror y brutalidad lo elevaron a una leyenda macabra que sembró el miedo y el pavor de la comunidad. Su historia fue objeto de un tratamiento sensacionalista en la cobertura de los medios de comunicación sobre los crímenes del río Torbes. La prensa lo condenó a un linchamiento moral, presentándolo como un monstruo y exacerbando el miedo y el horror en la comunidad. Este enfoque mediático contribuyó a forjar una imagen terrorífica de Dorancel Vargas, amplificando el impacto de sus crímenes en la percepción pública y asegurando su lugar en la infamia como uno de los asesinos más temidos. La difusión mediática de este asesino en serie fue tan intensa que muchos temieron la aparición de imitadores que podrían tentar a la gente a probar carne humana. Se confirmó un total de 10 víctimas, por las cuales fue hallado culpable en 1999 y condenado a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela. Según sus propias declaraciones, comenzó a comer gente regularmente desde 1997, lo que sugiere que el número de sus asesinatos podrían ascender alrededor de 40 víctimas. Dorancel, quien realmente sufre de una enfermedad mental no tratada como lo es la esquizofrenia paranoide, pudo haber sido el detonante de toda la locura en la que se sumergió. Aunque en el momento de su detención, una reportera le preguntó que por qué no mataba mujeres. Su respuesta fue contundente. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Comes mujeres? No, mujeres, no, Flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no molestan a nadie. Los especialistas alertaron que la capacidad de juicio, raciocinio y discernimiento de sus actos están completamente abolidos, por lo que al no tener conciencia de su enfermedad, se hacía necesario someter a Dorancel a un tratamiento psicofarmacológico prolongado, control psiquiátrico y supervisión constante. Como no había un tratamiento para Dorancel en aquel momento, Vargas fue recluido a pesar de que sus cargos habían sido imputables. Es decir, no podía ser juzgado o procesado de manera común por su enfermedad mental. No obstante, en esas mismas condiciones, al mismo tiempo, era un peligro para la sociedad y por ello no podía estar tampoco en libertad. El dictamen fue medicarlo de por vida y ofrecerle un cuidado exclusivo en virtud de la enfermedad mental que padece. En un principio, Vargas había sido trasladado a la cárcel de Santa Ana en Táchira, pero los convictos protestaron porque temían compartir presidio con el comegente. Tampoco fue recibido en el Centro de Rehabilitación Mental de Peribeca y por ello se encontraba en una especie de limbo jurídico. En 2010, en una sentencia determinada para su resguardo e integridad como la de terceros, lo mejor era que siguiera internado en la celda improvisada. Dorancel siempre repitió las mismas palabras de no arrepentimiento y reiteró que lo que hizo no es malo, es una necesidad comer carne de gente. Uno tiene que llenarse con algo, ¿no?, dijo. El llamado comegente pasó a la historia como uno de los asesinos más horrendos debido al canibalismo que practicaba. Sin embargo, nunca mostró signos de violencia ni opuso resistencia, contrario a lo que se podría especular. Siempre se mostró cooperativo con las autoridades y con los medios de comunicación, y en más de una ocasión aseguró no sentir remordimiento por sus actos. Vargas explica que lo que hacía era por necesidad
prefiriendo matar y comer la carne de sus víctimas en lugar de morir de hambre. Aunque no ha vuelto a probar carne humana, siempre ha afirmado que su sabor es inigualable y no se arrepiente de lo que hizo. La historia de Doráncel Vargas revela la ineficiencia de un sistema de justicia que desatendió a un enfermo mental y que fue incapaz de proteger tanto a él como a la sociedad. Doráncel exhibe el patrón de esos asesinos que parecen carecer de conciencia por sus acciones. Durante 2 años, según sus propias confesiones, estuvo cometiendo asesinatos y consumiendo a sus víctimas. Estos horribles actos transcurrieron en medio de la peculiar pasividad de las autoridades policiales, quienes se mantuvieron al margen de los hechos. Hasta hoy, aunque es culpable de los crímenes, no ha sido recluido en un centro adecuado para su condición mental. En la actualidad, Doráncel Vargas, conocido como el Comegente, sigue detenido en el cuartel de prisiones de la policía del Táchira en San Cristóbal, Venezuela. A pesar de todo esto, su vida no ha cambiado significativamente. Doráncel Vargas sigue siendo objeto de estudios y reportajes que examinan los crímenes que cometió. El caníbal venezolano se encuentra escondiéndose de sus demonios en una celda improvisada, en un encierro que parece interminable. Si deseas otro tipo de videos como este y quieres uno en específico, puedes ponérmelo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.